Hola amigos, les damos la bienvenida a la segunda parte de este envío que hemos titulado Los siglos de Hobsbawm. Si como vimos en el primer video, el largo siglo XIX se inicia con la Revolución Francesa de 1789 y un gran número de historiadores considera que la historia del siglo XX comienza en 1914 con la que conocemos como Primera Guerra Mundial. Es muy importante dar cuenta, recalcar el carácter inédito que esta conflagración va a tener, no solo para la historia europea, sino mundial. En los primeros días del conflicto, una ola de entusiasmo nacionalista se apoderó de la población de los países beligerantes. En unas pocas semanas, a lo sumo meses, las diferencias quedarían saldadas y todo volvería a la normalidad. La rutina sería restablecida una vez concluida una guerra que muchos la tomaron como una suerte de excursión. Nadie pudo prever que cuando en agosto-septiembre de 1914 se cavaron las primeras líneas de trincheras sobre territorio francés, Europa protagonizaría una guerra que duraría 4 años, consumiría 15 millones de vidas, derrumbaría los fundamentos económicos y sociales y toda la arquitectura política característica del largo siglo XIX. Cuando afirmamos que la Primera Guerra Mundial tuvo un carácter inédito, aludimos al hecho de que transformó de manera radical la forma, la manera, la naturaleza en que los europeos hacían la guerra entre ellos. Todas las categorías de la guerra clásica que durante 300 años existieron en el viejo continente quedaron sepultadas ante la nueva realidad bélica. El enemigo fue degradado a la condición de criminal, con lo que quedó habilitado su aniquilamiento. Se difuminó por completo la distinción entre combatientes y población civil. Por primera vez, la nación toda se va a ver involucrada en el esfuerzo bélico. Max Weber, por entonces el más renombrado científico social de Alemania, va a decir respecto a su país, el Imperio Alemán, que éste debía convertirse en una tienda de campaña. Es decir, toda la nación debía ser movilizada para conseguir los objetivos militares perseguidos, en este caso puntual, por el Estado alemán. A su vez, la monstruosa capacidad destructiva, nunca antes vista, dio nacimiento a una guerra total, la guerra submarina, la guerra aérea, la utilización de gases, los fusiles a repetición, la artillería. Todos estos nuevos instrumentos aplicados a la hora de combatir, de guerrear, van a revolucionar la guerra. Ernst Jünger, un notable escritor alemán que luego va a formar parte del movimiento denominado la Revolución Conservadora, va a definir a este conflicto como guerra de material. Otro notable intelectual desde posiciones políticas totalmente distintas y opuestas, nos referimos a Walter Benjamin, es quien dio tal vez la definición, la descripción más vívida de lo que supuso esta guerra. Dice Benjamin: una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo, menos las nubes, había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas, de explosiones y corrientes destructoras,
estaba el quebradizo cuerpo humano. Todo aquello que se puso de manifiesto, que se exteriorizó como una tenebrosa novedad entre los años 1914 y 1918, va a ser llevado al extremo en la Segunda Guerra Mundial. El periodo histórico que se abre en 1914 y que recién se cierra en 1945 es conocido, es denominado por los distintos autores que han escrito sobre esta etapa como la Segunda Guerra de los 30 años, en alusión a la Primera Guerra de los 30 años europea del siglo XVII entre 1618 y 1648. Otros autores definen este periodo histórico como la Guerra Civil Europea. Hobsbawm hace un especial aporte al respecto que desde nuestro punto de vista es lo más valioso que tiene el libro. Este periodo, 1914-1945, lo define como la era de los extremos. Y es una era de los extremos, según nuestro protagonista, porque durante 3 décadas el continente europeo va a tener como protagonistas excluyentes a fuerzas políticas extremas. Y si esto ocurre, si la situación política europea se polariza de manera tan violenta, es porque en un momento, en un lugar puntual, específico del continente, tiene lugar un acontecimiento, un quiebre, una ruptura que también es de alcance histórico universal. Ese acontecimiento es la Revolución de Octubre de 1917, la revolución más radical de la historia y cuyo espectro cubre todo el siglo XX. ¿Por qué para Hobsbawm es una era de los extremos? Porque la dislocación provocada primero por la Guerra Mundial y luego por la Revolución Rusa disolvió el centro político liberal democrático. Revolución y contrarrevolución emergen y chocan de manera directa a lo largo y ancho de todo el continente. Primero en Rusia, luego en Alemania, en Hungría, en Austria, en Italia y por último en España. Esta confrontación político-militar internacional y también de un carácter civil entre las fuerzas extremas, entre revolución y contrarrevolución, va a ser la tónica, el aspecto, el elemento distintivo de lo que, reiteramos, Hobsbawm denomina la era de los extremos. Como ya sabemos, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945 y como resultado de este conflicto, emerge un nuevo orden mundial conocido como el Orden de Yalta, que va a tener como protagonistas a dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La posterior disolución de la Unión Soviética en 1991 es la que marca para Hobsbawm el cierre del corto siglo XX. Por supuesto que hay importantes acontecimientos, procesos que suceden en las décadas posteriores a 1945, de los cuales nuestro autor da cuenta en su libro y que nosotros omitimos tratando de respetar un video más bien breve. La reconstrucción europea, esos años dorados de crecimiento y bienestar de los que gozaron esas sociedades, es todo un proceso que el autor también describe muy bien en este libro. Nosotros creemos que la obra de Erich Hobsbawm, tanto aquella que abarca el siglo XIX como el corto siglo XX, la interpretación que él hace cobra interés cuando se la pone en diálogo con otros autores,
con otras formas de ver tanto el siglo XIX como el siglo pasado. Centrándonos propiamente en el siglo XX, que es el tema de este libro, las corrientes liberales saldan la discusión sobre el siglo XX calificándolo como el siglo de los totalitarismos, un concepto que es liberal y que muchas veces omite las diferencias cualitativas que existieron entre los dos grandes regímenes totalitarios que marcaron el siglo XX, el nazismo y el estalinismo, cometiendo desde nuestro punto de vista la aberración de ponerlos en pie de igualdad. Estas corrientes entienden que las catástrofes que sacudieron a la humanidad y sobre todo a Europa durante la centuria pasada se deben a que esas mismas sociedades europeas, en un acto de ceguera incomprensible, abandonaron el ideario liberal dominante durante el siglo XIX. Por el contrario, para nuestro autor, el corto siglo XX es abordado desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la revolución, y desde esa mirada es que él afirma que este siglo, que efectivamente estuvo surcado por acontecimientos inéditos en la historia de la humanidad, es el siglo más revolucionario de la historia, no solo por el quiebre, la ruptura que produjo la Revolución de Octubre del año 17, sino también por aquello que se conoce como el proceso de descolonización del tercer mundo, un fenómeno que atravesó a la mayoría de los continentes, que tuvo como protagonistas al pueblo de Argelia en su lucha contra la dominación francesa, al subcontinente indio que se libera de la secular dominación británica, la revolución china que logró liberar a ese inmenso país de la múltiple dominación extranjera a la cual estaba sometida y que es el puntapié inicial para el posterior ascenso de la República Popular China como potencia mundial, y tal vez que tiene en la experiencia de Indochina y sobre todo en la guerra de Vietnam el punto cúlmine cuando este país no solo expulsa a los dominadores franceses, sino que logra derrotar la intervención de los Estados Unidos de América. Entonces ahí encontramos un contraste entre la mirada y el abordaje que hacen los liberales y el que hace nuestro autor. Para finalizar, tratemos de reflexionar sobre, para que este no sea un mero ejercicio de erudición, qué vinculación podemos encontrar con el estado presente de las cosas. Si nosotros recalcamos que el abordaje que nuestro autor hace de la era de los extremos es lo más valioso que tiene este libro, es porque en las condiciones específicas, puntuales del actual siglo XXI, estamos asistiendo de manera preocupante a la instauración de una nueva era de los extremos, que en este momento tiene como iniciativa el auge de los movimientos de extrema derecha en países muy importantes, pero que inevitablemente, por una lógica de la lucha política, está también generando respuestas desde el sentido opuesto y tiende a configurarse un polo de respuesta a este ataque tan virulento que estamos viviendo y que tiene como protagonista a estas fuerzas de extrema derecha o de ultraderecha que han tomado el poder, lo reiteramos, en importantes países del mundo. Debemos estar atentos. Desde nuestro humilde lugar creemos que frecuentar este libro, sobre todo, puede darnos
algunas pistas y nos permite ubicarnos desde una posición de cierta solidez a la hora de comprender los fenómenos que están teniendo lugar en este mundo tan convulsionado del siglo XXI. Bueno, hasta aquí llegamos. Les mando un saludo. Como siempre, estamos abiertos a comentarios y nos veremos próximamente. Muchas gracias.